de la negociación es la participación política, no de las FARC, sino de la ciudadanía colombiana en el Estado de Colombia. Es otro punto que obedece a una de las causas fundamentales del conflicto armado en Colombia. Colombia es un país ampliamente excluyente, cuyo poder político siempre lo han tenido las mismas castas y las mismas familias que se han repartido la presidencia, el Congreso y las alcaldías locales. En últimas ha sido una casta que al repartirse el poder político lo ha hecho también para poder garantizar su lógica de acumulación de capital y para poder garantizar rentar del Estado y para poder garantizar seguir siendo los más ricos del país. Colombia es el país más desigual, o el segundo país más desigual de América después de Haití, y un poco esa desigualdad se ha mantenido gracias a que esta casta de políticos en el poder no permite que el país pueda avanzar en otras cosas. Para eso también se ha usado, y para garantizar la exclusión política también se ha usado de manera recurrente la criminalidad del Estado. Colombia es un país que ha asesinado el mayor número de sindicalistas que se haya asesinado por parte de cualquier Estado en el mundo. Son cerca de 3.000 sindicalistas que fueron asesinados en el país. En Colombia existen asociaciones indígenas, asociaciones campesinas que han sido exterminadas, organizaciones defensoras de derechos humanos, etc. Solo por dar cifras recientes, el año anterior, cada 6 días un defensor de derechos humanos en Colombia fue asesinado o desaparecido, y cada día un defensor de derechos humanos en Colombia fue agredido. Hablar en consecuencia de participación política es hablar de cuáles son las garantías que tendremos los de oposición, cuáles son las garantías que tenemos quienes pensamos diferente para ejercer nuestro derecho a opinar, a reunirnos, a protestar, a participar en elecciones, a ganar el poder y a poder desarrollar un modelo diferente sin que el Estado colombiano nos esté persiguiendo. Ese es un punto que también ya tiene un acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional. El tercer punto tiene que ver con la erradicación de cultivos ilícitos y con el manejo de lo que son los cultivos de uso ilícito. Colombia, para nadie es un secreto, tiene un fenómeno muy complejo de narcotráfico, un fenómeno al que siempre se ha querido ligar a la insurgencia, pero en realidad es un fenómeno al que está ligado todo el Estado colombiano. Quienes principalmente han tenido que ver con el fenómeno del narcotráfico han sido los políticos. En Colombia el narcotráfico ha puesto presidente, en Colombia el narcotráfico financia a los paramilitares. Los paramilitares han llegado a tener el 35% del Congreso de la República y llegaron a tener presidente de la República. Incluso el señor Álvaro Uribe Vélez tiene investigaciones pendientes porque en su finca, por ejemplo, se desarrolló un proyecto paramilitar que se conoció como el Bloque Metro. En consecuencia, hablar del narcotráfico es un punto necesario para poder hablar de una salida del conflicto armado y de un proceso de transición tanto a la paz como a la democracia. El cuarto punto es el punto de los derechos de las víctimas, es el punto que actualmente está en negociación. Ya el primero, creo que había una amplia participación de las víctimas en el proceso, no la que se quiere. Una de las principales críticas que se ha tenido con el proceso es que a la sociedad civil colombiana nos gustaría tener mayor participación, nos gustaría tener puestos en la mesa y demás. Las condiciones políticas no se dieron para eso, pero lo cierto es que al menos se abrieron escenarios, se abrieron unos foros donde participaron más de 4.000 víctimas que fueron y pudieron decir alguna cosa. Pudieron decir: no estamos de acuerdo con esto y esto. Posteriormente se eligieron 60 representantes de víctimas que ya pasaron a La Habana, que estuvieron hablando, que estuvieron dejando sus propuestas. Al menos abrió un espacio para ser escuchados, y eso no se había visto, que yo sepa, en ningún proceso de negociación en el mundo. Pero además de eso el punto arrancó con una declaración de 10 puntos en los cuales el gobierno y la guerrilla reconocen, por ejemplo, su responsabilidad en la comisión de crímenes, se comprometen a no intercambiar impunidades. Ojalá eso sea tenido en cuenta en el momento del acuerdo, porque lo que sí se ha dado en todos los procesos de negociación en el mundo es un intercambio de impunidades, que lo hemos asumido ya como incluso algo lógico de toda negociación de un conflicto. Tú no vas preso, yo no voy preso, tú no reconoces nada, yo no reconozco nada, la víctima ya fue víctima y esto quedó en el silencio, y entre los dos pactamos impunidad y silencio absoluto. Si miramos cada uno de los procesos de negociación que se han dado en el mundo, pues más o menos lo que vamos a encontrar es eso. Este proceso de Colombia parte un poco de una declaración de principios donde dice que eso no se va a dar. Y también creo que tiene algo interesante, y es que se reconoce que la mujer no estaba muy visible en el proceso de negociación. De las FARC no había mujeres entre los delegados plenipotenciarios, del gobierno hasta hace poco tampoco. Y lo que se hace es que en esa declaración
se trazan una serie de mecanismos para intentar darle mayor protagonismo a la situación de las mujeres y que se entienda que la situación de las mujeres, tanto como víctima como actor en el conflicto, es diferente y como tal debe ser tratada como diferente. Creo que también en la declaración se reconoce un poco que de un lado y del otro no saben del tema, y en últimas lo que terminan es creando una subcomisión de mujeres que vienen de las organizaciones de mujeres de Colombia, que ahora va a entrar a asesorar al proceso de paz, tanto a las FARC como al gobierno nacional, para que la situación de las mujeres sea tenida en cuenta, no solamente en el punto de víctimas, sino incluso en los puntos donde ya hay acuerdo. Creo que son cosas que son bastante interesantes, son puntos que se están discutiendo en este momento, y muy seguramente hacia marzo, abril ya tendremos un resultado, marzo, abril como tarde ya tendremos un resultado de este punto. Nos quedarían entonces faltando dos puntos, que son los siguientes. Uno, la dejación de armas de un lado y del otro, y la situación jurídica de los combatientes de cada lado. Y dos, la verificación de los acuerdos. Como pueden ver, casi que los puntos políticos de fondo están por agotarse, y a lo que vamos ya son a los puntos de carpintería, podría decir uno. Los puntos de decidir qué va a pasar con los combatientes de cada uno de los lados, y los puntos de decidir cómo se va a hacer para verificar que lo acordado en los puntos anteriores sea una realidad. Esto lo que indica es que el proceso con las FARC en Colombia realmente está, digamos que cimentado sobre temas ciertos, sobre premisas ciertas, digamos que se va a avanzar, se ha avanzado ya como nunca, y uno se atrevería a decir que ya esto no tiene reversa. No tiene reversa incluso porque ha atravesado grandes crisis, como todo proceso de paz, y han sabido resolverlas. Una de las crisis más fuertes que enfrentó fue la retención por parte de las FARC de un general del ejército en Colombia, que obligó a que el gobierno colombiano suspendiera las negociaciones, y las FARC lo que hizo fue que devolvió al general como un gesto de paz, a la vez que dijo, nunca antes la guerrilla había tenido un oficial de tan alto cargo del ejército, nunca había tenido bajo su poder a un general del principal o del primer círculo de mando bajo su poder. La guerrilla lo que hizo fue básicamente entregarlo, es decir, no nos interesa tenerlo, no nos interesa tener un trofeo con el cual manipular cosas, no nos interesa ganar con esto, no nos interesa que haya confianza en el proceso de paz, y nos interesa que se entienda que estamos casados con esto. Nosotros devolvemos a este general y sigamos con el proceso de paz. Eso es un gesto que de alguna forma dejó a la ultraderecha colombiana, que está acérrimamente opuesta al proceso de paz, sin mayores argumentos. Y el otro es que la guerrilla de las FARC también decretó un cese de hostilidades. Actualmente en Colombia la guerrilla de las FARC se ha comprometido a no continuar en la guerra siempre y cuando el Estado no lo aceche. Es algo apenas lógico. Si aquí estamos armados y somos guerrilleros y el Estado se nos va a meter, pues lo que vamos a hacer de una es responder. Y en estos momentos lo que se ha dado es una especie de persecución del Estado a frentes guerrilleros, y una guerrilla que está denunciando constantemente que la están persiguiendo, y que por tanto hace un llamado para que eso cese, y de esa manera no se rompa el cerco, no se rompa el cese de hostilidades. Nunca antes en Colombia la guerrilla de las FARC había decretado un cese de hostilidades indefinido en el tiempo. Siempre se había decretado, por ejemplo, un cese de hostilidades por Navidad, un cese de hostilidades por elecciones o por algún hecho concreto, un cese de hostilidades que tenía un principio y un fin determinado. En estos momentos estamos en que la guerrilla renunció a acciones militares de manera indefinida, que hizo un llamado a un espacio de la sociedad civil que se llama el Frente Amplio por la Paz para que verificara su cese de hostilidades. El gobierno nacional acaba de reconocer que ese cese de hostilidades es real, que efectivamente la guerrilla disminuyó totalmente sus acciones militares, y todo esto lo que nos permite decir es que estamos muy cerca en Colombia del fin del conflicto armado con la guerrilla de las FARC.